Responda las preguntas 10 a 13 de acuerdo con la siguiente información. Durante una inmersión con aire comprimido, el cuerpo de un buzo absorbe cierta cantidad de nitrógeno por efecto del aumento de la presión. Esta cantidad depende de la profundidad de la inmersión y del tiempo que el buzo permanezca en el fondo. Para permitirle al cuerpo desprenderse de los excesos de nitrógeno en el ascenso a la superficie, se deben realizar paradas de descompresión. La tabla es utilizada para controlar el tiempo de ascenso y las paradas de descompresión. Entonces vemos que la tabla nos muestra la profundidad en metros, que son 30 metros, el tiempo en el fondo en minutos, de 25 a 120 minutos dura un buzo en esos 30 metros de profundidad. El tiempo en ascenso hasta la primera parada nos da que para 25 minutos, que para un tiempo de 25 minutos en el fondo, el tiempo hasta la primera parada debe ser de 4 minutos y bueno, el resto es de 3 minutos. Las paradas de compresión, los metros que faltan por ascender y la duración en cada parada. ¿Okay? Entonces tenemos esa información. Adicional tenemos otra información que es la velocidad constante de ascenso, es de 9 metros por minuto. Velocidad constante de descenso es de 24 metros por minuto. El tiempo entre paradas es de 1 minuto y nos dice que las únicas paradas que se debe realizar el buzo son estas, ¿no? Las paradas de compresión. Ok, entonces el punto 10 nos dice: un buzo se sumerge a una profundidad de 10 metros y dura en el fondo 60 minutos. Por tanto, durante el ascenso A, el buzo debe hacer 0 paradas de descompresión. B, el buzo debe hacer 1 parada de descompresión. C, el buzo debe hacer 2 paradas de descompresión. Y D, el buzo debe hacer 3 paradas de descompresión. Entonces para eso nos vamos a la tabla y analizamos y nos damos cuenta que bueno, la tabla dice que para una profundidad de 30 minutos y una duración en el fondo de 60 minutos, nos ubicamos aquí en el 60, nos dice la tabla que se deben hacer una parada de 9 minutos de duración y otra de 28 minutos de duración, ¿sí? En la primera faltarían 6 metros por llegar a la superficie y en la segunda 3 metros por llegar a la superficie, ¿no? Posteriormente ya estaría en la superficie. Entonces la respuesta serían se deben hacer 2 paradas de descompresión, ¿sí? Yo en este punto pues me puse a pensar un poco, porque me puse a hacer cuentas, digamos me puse a multiplicar 9 metros por minuto por 3 da 27, le faltarían 3 metros para llegar a los 30, etcétera. Me puse a hacer unas cuentas, pero bueno, no me daba y finalmente con el análisis de la tabla únicamente, bueno, se identifica que nos dicen que se deben hacer 2 paradas, ¿no? 2 paradas y por tanto la respuesta sería la C para este punto 10. Para el punto 11, un buzo inexperto que desciende a la profundidad indicada en la tabla y permanece 30 minutos en el fondo, se retrasa en la distancia que debía haber ascendido antes de la primera parada. Si este retraso es de 16 metros, ¿cuánto le falta ascender a este buzo para llegar a la superficie? A, 3 metros, B, 14 metros, C, 16 metros, D, 19 metros. Entonces, para este punto, tenemos que se desciende 30 metros, o sea, el buzo inexperto desciende a una profundidad indicada en la tabla, que son 30 metros, ¿sí? El tiempo que permanece en el fondo es de 30 minutos.
su retraso es de 16 metros, ¿sí? Se retrasa 16 metros que debía haber ascendido antes de la primera parada. Entonces yo que hice para llegar a esta respuesta. La primera parada son 9 minutos, son 9 metros que se recorren por cada 3 minutos, ¿no? Entonces quiere decir que recorre 27 metros en esos 3 minutos. Pero él en ese trayecto se retrasó 16 metros, o sea que no recorrió 27 metros, sino que recorrió 27 metros menos 16 metros. Ok, vamos a hacerlo en un bloc de notas. Entonces, se recorren 9 metros por cada 3 minutos, ¿sí? Que es lo que nos dice. Que en el ascenso son 9 metros por cada 3 minutos. Es decir, que antes de la primera parada, él debería haber recorrido 27 metros, pero se retrasó 16 metros antes de la primera parada. Por tanto, 27 metros que ha debido haber recorrido, le restamos los 16 de retraso, nos da 11 metros. O sea, él solo ha recorrido 11 metros de los 30 que le faltan para llegar a la superficie. Por tanto, 30 metros que le faltan para llegar, 30 metros que tiene la profundidad, menos los 11 que tiene recorrido, nos da que 19 metros, o sea, le falta 19 metros para llegar a la profundidad. La respuesta sería la de 19 metros. Bueno, el punto 12 dice: un buzo que desciende 30 metros y que permanece 80 minutos en el fondo debe realizar una primera parada de descompresión que dure a 3 minutos después de haber ascendido 6 metros en 23 minutos, de 23 minutos después de haber ascendido 24 metros en 3 minutos, C, 23 minutos después de haber ascendido 6 metros en 3 minutos, o de 3 minutos después de haber ascendido 24 metros en 23 minutos. Entonces, si nos vamos a la tabla, vemos que la profundidad de 30 metros, cuando nos ubicamos en 80 minutos en el fondo, nos dice que una primera parada de descompresión que dure, o sea, el buzo que desciende a 30 metros y que permanece en 80 minutos en el fondo debe realizar una primera parada de descompresión que dure. Entonces, si nos ubicamos aquí en el 80, nos dice que debe hacer una primera parada que dure 23 minutos. Entonces ya podemos descartar la A y la D. La A y la D, y está entre la B y la C, ¿sí? 23 minutos. Ahora, 23 minutos después de haber ascendido 24 metros en 3 minutos, o C, 23 minutos después de haber ascendido 6 metros en 3 minutos. La B sería la B porque la C, digamos que también es muy poco tiempo, digamos 23 minutos después de haber ascendido 6 metros. O sea, solo 6 metros en 3 minutos. Sabemos que, bueno, no nos da, ¿no? Porque, bueno, si recorre 9 metros por cada 3 minutos, serían 27 metros. O sea, no daría, ¿no? Entonces ya diríamos que es la B. La respuesta sería la B. ¿Listo? Bueno, el punto 13 dice: un buzo desciende 30 metros y permanece en la profundidad durante 90 minutos. La mejor representación gráfica de la profundidad en la que se encuentra un buzo en cada minuto de su ascenso, según las recomendaciones de la tabla, es. Entonces, vemos que en las gráficas, en cada una de las gráficas nos ponen a la izquierda la profundidad en metros, que va desde 0 a 35. Lo ponen acá, pero bueno, la tabla dice que son 30, ¿no? 30 metros de profundidad. Y en la parte, digamos, del eje de las X, nos ponen el tiempo en minutos, ¿no? De 0 a 100 minutos. Entonces nos dice que el buzo está, o sea, ¿cuál sería la representación gráfica más adecuada para la profundidad de 30 minutos? Un buzo que dura en esa profundidad
durante 90 minutos, ¿no? Entonces, para mí sería la B, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, dice que permanece en esa profundidad 90 minutos, y si vemos, cuando baja los 30 metros, ¿sí?, de profundidad, vemos que, bueno, permanece en esos 30 metros durante 90 minutos, ¿no? Entonces, digamos, pueden, digamos, haber otros razonamientos, ¿no?, para llegar a esta respuesta. Si lo haces de manera diferente, lo puedes poner en los comentarios. Que tengas un excelente día y hasta luego.